Hoy en ABC Noticias Michoacán, pasa todo el estado de Michoacán a semáforo naranja. Regreso a la educación presencial en Michoacán será a partir del 1 de septiembre. No se descarta para candidato presidencial Ulises Ruiz y aclara que no quiere ser dirigente. Fila nocturna en último día de jornada de vacunación contra COVID-19 en Lázaro Cárdenas. Trabajadores del IMSS número 83 Camelinas exigen destitución de su director. Rechaza Arturo Saldívar ampliación de mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andrés Manuel López Obrador atribuye crecimiento de pobreza a pandemia por COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Margarita Reola en este espacio de ABC Noticias y nos vamos directo a la información. Esto es el informe COVID. Según el reporte COVID emitido por autoridades en materia de salud, al corte de este jueves 5 de agosto en cuanto al estado de Michoacán, se detalló que se tienen contabilizados hasta el día de ayer un total de 75.127 contagios registrados, además de 6.116 muertes en las 24 horas previas al cierre del informe. En esta ocasión, Morelia es quien enlista el conteo de municipios que más contagios nuevos registró con 209 casos, seguido de Lázaro Cárdenas con 189, Uruapan con 83 y Tarímbaro con 30. En cuanto a la lista de los municipios con más defunciones en Michoacán, Morelia es quien enlista el conteo con 5 defunciones, seguido de Lázaro Cárdenas con 2 y decesos individuales en Apatzingán, Los Reyes y Zamora. Y en otras noticias, Michoacán pasa a semáforo naranja por el incremento de casos COVID. La Secretaría de Salud de Michoacán informa que derivado del comportamiento epidemiológico del COVID-19, la entidad pasa a semáforo naranja con 24 puntos por el riesgo epidémico poblacional en la evaluación federal. Derivado del incremento de casos confirmados a un 53.3% de positividad en la prueba PCR, hospitalizaciones y defunciones, se elevó a alto riesgo el nivel de contagios de COVID-19. Por lo tanto, las medidas preventivas serán reforzadas para contener la propagación de la enfermedad. La autoridad sanitaria exhorta a todos los sectores sociales a mantener el estricto uso de cubrebocas, evitar fiestas, reuniones, aglomeraciones y mantener la sana distancia en actividades indispensables y lavar o desinfectar frecuentemente sus manos para con esto evitar la dispersión del virus que ha costado la vida de 6.104 michoacanos. Asimismo, acudir a vacunarse al módulo que corresponda, para lo cual deben de registrarse previamente en la página mivacuna.salud.gov.mx, en donde se les generará un expediente que deben de presentar junto con una identificación oficial el día que acudan a inmunizarse. El regreso a las clases presenciales en Michoacán será a partir del 1 de septiembre. El subsecretario de la Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo Ortiz, aseguró que el regreso a la educación presencial en Michoacán será al igual que en todo el país a partir del 1 de septiembre. En entrevista, consideró que es necesario aprender a vivir con el COVID-19, lo que requiere de un importante esfuerzo, sobre todo para que las aulas se conviertan en el lugar más seguro para la convivencia de los estudiantes, quienes se encuentran, dijo, ilusionados con la idea de regresar al tratarse de su principal espacio para la socialización. En ese sentido, aseguró que la vacuna para este sector de la población irá llegando, en tanto al mayor reto será el ver cómo se enfrenta reincorporación, toda vez que se ha manejado desde un plano global cuando existen diversas particularidades que deben de ser atendidas. Arroyo Ortiz detalló que las medidas no pueden ser parejas ni universales, puesto que cada plantel debe de manejar un regreso a clases en base al comportamiento, sus condiciones y entorno. Inclusive aseguró que en algunas comunidades la educación presencial continuó debido a la falta de conectividad, con tutorías personales y gracias al apoyo de las herramientas del telebachillerato. Ulises Ruiz, el priista, convoca a un frente nacional, ¿para qué creen? Para amarrarle las manos a AMLO. La asamblea refundacional del PRI te lleva incluso a la creación de un nuevo partido ahí, en la asamblea refundacional del PRI. No hay que descartarlo, porque desde mi perspectiva el PRI, que nació con presidente, con gobernadores, con presidentes municipales y congresos locales y federales, ya no existe. ¿Sí? Y la práctica del dedazo, de la imposición y de la línea ya no existe también, porque ya no hay presidente, ya no hay gobernadores, quedan 4, ya hay pocos congresos locales. Entonces, esos son los lastres que el PRI todavía tiene.
hay una enorme coincidencia con mucha gente, pero hay muy poca gente aventada, valiente, conocedora, orgánica del partido que sale a dar la cara. Los demás nada más te lo dicen por teléfono, te lo dicen en el pasillo. Hay que romper son 90 años de prácticas de este tipo. Entonces, mover a ese priismo cuesta trabajo, es un reto, pero es parte de la transformación que tiene que haber. Y si logramos que la militancia se apodere de las definiciones, vamos a tener un partido de militantes, hombre, no un partido de dirigentes. Y va a ser bien fácil hacer la democracia interna en el PRI, porque nos cuidamos entre nosotros mismos, porque pactamos entre nosotros mismos con claridad las reglas de los procesos internos. Y lo que queremos son ganar las elecciones. Y las elecciones se ganan con votos. Y si los candidatos son electos con votos, seguramente vamos a ser muy competitivos. El priista Ulises Ruiz no se descarta como candidato para la presidencia de México en 2024, pero eso sí, aclara que no quiere ser dirigente. Estamos recorriendo el país, vamos a recorrerlo. Yo en los próximos días voy a presentar un libro que va obviamente mucho más allá del PRI, mi visión de lo que es el gobierno de López Obrador, el discurso de López Obrador para ganar la presidencia de la República y los incumplimientos, las mentiras que diario escuchamos en las mañaneras y una propuesta de nación de los principales temas nacionales. Y vamos a ir a México. Yo voy a pelear mucho por la creación de un frente nacional. Por eso te digo que sí, como priista, sí peleo la reforma del PRI y que se refunde el partido, pero a mí me parece que es más por México. No se ve un buen futuro para el país, no hay buenos resultados, te repito, en los temas principales, y eso está retrasando a México. Por ejemplo, en economía se habla de un sexenio perdido. Toda esa generación va a sufrir esas consecuencias. Ayer creció el país en 3 millones más de pobres. Se iba a resolver la pobreza. La prioridad del presidente son los programas sociales y ese es lo primero que está fallando, independientemente de otras muchas cosas más. Entonces, no podemos estar viviendo en la mentira. El populismo es una etapa que ya pasó en México. Desafortunadamente regresó con el presidente de la República, pero es una etapa que no le dio buenos resultados a México cuando llegaron presidentes populistas, incluso del PRI, que no entregaron, endeudaron al país, tronaron a la economía. Entonces, me parece que México requiere de una oposición seria, de mucha claridad en lo que se tiene que transformar en el país y de mucha claridad también en decir las cosas que no se están diciendo, incluso por los partidos. ¿Y entonces lo vamos a ver en la boleta o por lo menos? Pero le interesaría que me vean en la Asamblea Nacional haciendo propuestas. Pero sí le interesaría. Vamos, yo tengo mucha claridad, conozco el país, lo he recorrido más de 10 veces, tengo la experiencia de haber sido gobernador, tengo la experiencia en prácticas en desarrollo social, ahí están los resultados en Oaxaca de mi gestión. Entonces, yo como mexicano voy a recorrer el país, voy a hacer propuestas, voy a hablar con gente y vamos a decidir entre todos quién debe ser la mejor opción. Alfredo Ramírez Bedoya y diputados de la 4T trabajarán para garantizar la gobernabilidad en Michoacán. El gobernador electo de Michoacán y quienes serán los diputados de Morena en la próxima legislatura acordaron mantener estrecha coordinación para definir una agenda de trabajo orientada a que el legislativo y el ejecutivo defiendan los intereses de los michoacanos y no sean impulsadas las políticas lesivas como la creación de nuevos impuestos. Los diputados electos se reunieron con Ramírez Bedoya con el objetivo de reafirmar los principios de la 4T con su labor legislativa. Con ese propósito, Rafael Vargas, director del Instituto de Formación Política de Morena, recalcó que los representantes populares y funcionarios públicos de la Cuarta Transformación están llamados a trabajar por revertir el daño que durante décadas hicieron los gobiernos neoliberales al país y al pueblo mexicano. Alfredo Ramírez dijo que uno de los retos mayores al que deberán hacer frente tanto él como gobernador y ellos como diputados será restablecer la gobernabilidad en Michoacán, ya que actualmente el estado atraviesa por una crisis financiera y de seguridad que afecta a toda la entidad. El gobernador electo y los diputados acordaron seguir trabajando en una agenda conjunta que contribuya a responder a las necesidades de los michoacanos, además de mantenerse fieles en su desempeño a los principios obradoristas de no mentir, de no robar y no traicionar al pueblo de Michoacán.
Así se vivió la fila nocturna para la vacuna contra el COVID en Lázaro Cárdenas. Desde las 11 de la noche, los lazarocardenses comenzaron a hacer fila afuera del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas en espera de la aplicación de la vacuna Pfizer contra COVID-19. En la fila no solamente están formados los rangos de edad de 30 a 39, sino también adultos que debieron acudir por su dosis en anteriores jornadas. Esto hizo que la demanda por la vacuna aumentara y con ello las largas filas desde que inició la vacunación en esta semana. Incluso existe la psicosis de que la dosis pudiera terminarse muy temprano este viernes y con ello muchas personas quisieron asegurar su lugar acudiendo a formarse desde las 11 de la noche de este jueves y no solamente ser de los primeros en la fila, sino poder asegurar su respectiva dosis contra COVID y más aún en que el índice de contagio ha ido en aumento en las últimas semanas y se intensifica en los últimos días. Trabajadores del IMSS número 80 en la clínica que se encuentra en Camelinas se manifestaron este día para exigir la renuncia de su director. Hostigamiento y acoso laboral, deficiencia administrativa y malos manejos directivos respecto a los recursos e insumos para la atención de pacientes son las causas por las que trabajadores del Hospital Regional de la zona número 83 del IMSS en Camelinas exigen la destitución de su director Franz Vázquez Rentería. En entrevista, Arturo Ochoa, secretario de Conflictos del Comité Ejecutivo Seleccional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en su sección 20, explicó que a la nueva reconversión del hospital para la atención del 100% a pacientes de COVID-19 no se les ha dotado del material necesario para su seguridad. La petición hacia la jefa de la oficina de representación del IMSS en Michoacán es clara, que se regrese a Franz Vázquez a su base, toda vez que se encuentra comisionado a la dirección y que se nombre a un nuevo director capaz y competente. Actualmente en el hospital laboran alrededor de 700 trabajadores, a los que se suman interinos por el tema del COVID-19. Se han emitido un total de 80 oficios quejosos por los temas antes señalados. Cabe señalar la atención que permanece de manera regular con la atención de 104 pacientes, según el censo del día jueves, lo que se traduce en el 80% de su capacidad. Arturo Ochoa, secretario de Conflictos del Comité Ejecutivo Seccional del Sindicato de Trabajadores de la Salud de la sección 20, habla sobre la problemática que está enfrentando actualmente este sector. La falta de insumos, a los compañeros no se les ha dotado del material específico y que marcan los lineamientos para su atención en las áreas COVID. Como bien sabemos, el hospital ya se reconvirtió otra vez 100% a COVID, entonces pues las quejas de los compañeros es esa. También la falta de estrategias para la atención médica de los derechohabientes, ya que no hay rutas para cuando se trasladan los pacientes COVID, entonces esto genera que pues, los compañeros queden en estado de indefensión para protección, asimismo como el acoso y el hostigamiento, el maltrato del directivo hacia los trabajadores y hacia la representación sindical. ¿Qué situaciones se les hace hostigamiento por demandar estos insumos o son algunas otras cuestiones? Son cuestiones tanto de los compañeros que se manifiestan por los actuares administrativos cuando hacen cuestiones de trabajo médico, y también asimismo cuando lo vienen a él a solicitar, el comportamiento del directivo es cerrado, es arrogante. Hasta con nosotros como representación sindical hemos solicitado varias veces reuniones para hacer acuerdos y en pro de los trabajadores y en eso de los derechohabientes, el cual se ha negado rotundamente a atendernos y prepotentemente nos niega la atención. Un día tarde de salario es una violación a nuestro derecho laboral, dice la CENTE en su manifestación de este día. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación realizan una concentración masiva en el acceso al ramal Camelinas, como parte de su jornada de lucha por el pago de su salario. En este marco, el líder sindical Gamaliel Guzmán Cruz, ante la respuesta de las autoridades sobre el pago que se realizará hasta el próximo 12 de agosto, enfatizó: un día que se tarde el salario es una violación a nuestros derechos laborales, y observó que los docentes están al día con su salario que recibe. Guzmán Cruz indicó que ellos están de acuerdo
con la depuración del sistema educativo e incluso pidieron a los trabajadores abrir las puertas de los planteles a los servidores de la nación para que pudieran hacer una revisión y verificar al personal que labora en cada uno de los centros de trabajo. El líder sindical adelantó que se tiene proyectado el cierre de la Casa de Gobierno y pidió a la ciudadanía entienda que solamente están manifestándose de esta manera, que es como harán ver y escuchar a las autoridades estatales a quienes se ha pedido una explicación de la situación, si se está buscando una ruta para la solución o se está esperando el cambio de gobierno para dejarle a la administración siguiente la problemática, cuál es el principal cuestionamiento hacia las autoridades. Silvano es el principal factor de la inestabilidad que se vive en Michoacán, dice Fidel Calderón. El diputado local Fidel Calderón Torreblanca refirió que según la reciente encuesta sobre situación postelectoral en Michoacán, el todavía gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, es el principal factor de inestabilidad en la entidad. Los datos arrojan que el 44.5% de los encuestados consideran que la postura del gobernador de no aceptar los resultados de las elecciones pasadas afecta la gobernabilidad de la entidad, seguido de la economía con un 23.3%, el turismo con un 15% y la inversión extranjera con 10.3%, mencionó Calderón. El legislador expuso que el 42.6% de los encuestados cree que Silvano Aureoles debería de estar pagando a los maestros y policías en lugar de andar de gira con su banquito y despilfarrando el dinero público. Por lo anterior, expuso que la cruzada que realiza el todavía gobernador, tanto en el país como en Estados Unidos, para buscar anular las elecciones pasadas, se percibe de forma negativa en la población, ya que el 78.1% de los participantes no están de acuerdo con la postura del mandatario. Esto nos dice mucho sobre la percepción negativa que está dando el gobernador, que también hay que recordar que está incurriendo en una serie de irregularidades de la ley electoral porque está entrometido en una elección apoyando a su candidato Carlos Herrera Tello, pero además está gastando recursos públicos para promover su campaña de narcoelección, finalizó. Impulsa IMSS Michoacán la importancia de la lactancia materna a mujeres embarazadas desde el primer nivel de atención. En el IMSS en Michoacán se impulsa desde el primer nivel de atención médica los beneficios de la lactancia materna entre las embarazadas, con el objeto de propiciar el sano desarrollo y crecimiento de las y los infantes en los primeros años de vida. Dichas acciones son impulsadas tanto en los consultorios de medicina familiar como en los módulos de medicina preventiva de las unidades médicas familiares. La doctora Gabriela Díaz, adscrita a la unidad de medicina familiar número 80 de Morelia Centro, así como la coordinadora de enfermería en salud pública, Elvira García, coincidieron en señalar que la lactancia materna se fomenta tanto en las consultas prenatales como en los módulos de medicina preventiva. Se otorga orientación y consejería sobre la importancia y periodo de la lactancia, dotación de otros alimentos y beneficios para la madre y para el hijo. Otro tema fundamental lo constituye, agregaron, la técnica sobre la extracción del producto lácteo en caso de tratarse de una madre trabajadora y que su labor le impida la lactancia en forma directa, por lo que dicho producto previamente es extraído y se debe de dotar por otra persona o por el mismo personal de la guardería infantil de la institución en donde ha inscrito a su bebé. Indicaron que para ello se debe de dar la coordinación entre las madres y las guarderías del IMSS para la dotación del producto lácteo al menor. Gabriel Bucio Escobar, pediatra en el Hospital Regional de Uruapan, nos habla acerca de la importancia de la lactancia materna. El lema de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021 es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Y se centrará en la importancia de evitar la discriminación de las madres lactantes en todos los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar y comunitario, además de aplicar políticas equitativas de igualdad, así como de programas sociosanitarios basados en la evidencia. La pandemia del COVID-19 plantea grandes desafíos para la comunidad mundial. Hoy es más importante que nunca garantizar la supervivencia, la buena salud y el bienestar de todo el mundo. La lactancia materna también es un derecho humano que debe respetarse, proteger y aplicarse. Zenaida Virgen Anguiano habla de la atención que se ha prestado a las mujeres embarazadas en el municipio de Uruapan.
Continuamos con la atención a las mujeres de diversos municipios que requieren pues el estar cerca del Hospital General por la situación de que tuvieron a su bebé y que puede haber nacido con algún problema de salud y el bebito pues tiene que quedarse hospitalizado y la mamá pues hay que evitarle gastos que se puedan solventar aquí en nuestra posada. Y pues algo importante, seguimos con el apoyo a las personas pese a la falta del apoyo que generalmente al término de la gestión de cada gobierno, pues inician y sí nos apoyan, posteriormente se va quitando el apoyo durante el tiempo que llevan en el gobierno y finalmente pues ya es nulo el apoyo que tenemos casi siempre que termina la gestión de cada municipio. Recolectores de basura del municipio de Cuixeo mantienen tomado las instalaciones del basurero desde el pasado martes, esto por el adeudo de 4 quincenas afectación a 13 familias. Han denunciado que la empresa en su primer momento intentó negociar la primera quincena, pero debido a que no se llegó a ningún acuerdo, se tomó la decisión de bloquear el basurero municipal. Se continúa recogiendo la basura por parte del ayuntamiento, sin embargo dicen que la afectación ellos la están viviendo ante este conflicto que mantiene tanto la empresa recolectora como el actual ayuntamiento del municipio del Pueblo Mágico. Bueno, nos vamos con la doctora Melba Baraja, quien nos habla de la disfunción eréctil por motivos psicológicos. Hola, muy buenas tardes. Hemos escuchado mucho sobre la disfunción eréctil, pero hemos escuchado el concepto de disfunción eréctil de origen psicógeno. La disfunción psicógena tiene que ver con que esta disfunción, que normalmente pareciera que solo es orgánica, está más bien generándose por un evento psicológico que está afectando al hombre en esos momentos de su vida. Esto es algo que puede tener varios precipitantes, factores que puedan tener como antecedente los hombres para que puedan presentar esto posteriormente, y los factores mantenedores. Por ejemplo, los precipitantes pueden ser siempre situaciones que aumenten el estrés, la ansiedad o las emociones fuertes en el hombre, emociones muy densas como la tristeza profunda, la culpa, la ansiedad importante. Es decir, esto es muy frecuente que suceda, por ejemplo, cuando el hombre está presentando problemas de pareja, cuando hay situaciones importantes que le afectan en el ámbito laboral, social, económico. ¿Cómo es que sucede todo esto de la disfunción eréctil? Pero más bien a raíz de los problemas psicológicos. Ya hay algunos estudios realizados por el Hospital de Massachusetts donde se han tenido muy buenas respuestas en cuanto a que sí se han encontrado asociaciones muy importantes con el momento que se presentó la disfunción eréctil en el hombre y algún problema psicológico en ese momento. ¿Y qué fue lo que se encontró principalmente? Pues sí, personas que estaban teniendo altos niveles de depresión, hombres que estaban teniendo pensamientos muy pesimistas, que estaban teniendo una actitud muy negativa o desesperanzadora hacia su vida en ese momento, hombres que definitivamente comentaron que estaban con un estrés emocional muy elevado o que por supuesto habían tenido el historial de coacción sexual en su infancia. Todos estos factores fueron los más frecuentemente asociados a que estos hombres posteriormente desarrollaran disfunción eréctil de origen psicógeno. ¿Cómo es que esto sucede? Pues el hecho de que la persona pueda tener una ansiedad anticipatoria al acto es algo que puede marcarlo y que genere un trauma emocional a raíz de esto. Es decir, que una vez que tenemos una experiencia sexual insatisfactoria, esto puede ser tan importante que la siguiente vez que suceda esto, el nivel de ansiedad aumente a un nivel muy elevado. Y entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? Que el hombre va a estar más enfocado en su propio funcionamiento que en la pareja
o en la relación, y por supuesto esto va a llevar a una disminución del estímulo sexual. El hecho de que el hombre durante la relación sexual esté muy estresado lo lleva a estar secretando altos niveles de noradrenalina. La noradrenalina lo que hace es que los vasos sanguíneos y todo el tejido cavernoso que rodea, que es el pene, esté constreñido. Entonces, en lugar de que se genere la vasodilatación que genere el óxido nítrico después del estímulo sexual, pues es más pesado el efecto de la noradrenalina que del óxido nítrico, entonces no se va a llevar a cabo la rigidez del mecanismo eréctil y por supuesto esto va a llevar al hombre a tener más experiencias negativas o insatisfactorias de su propio rendimiento sexual. Aquí, por supuesto, el tratamiento, como en todas las situaciones, tiene que ser temprano y tenemos que tener un ambiente de confianza muy importante hacia el hombre en estos momentos. Sí, las herramientas son psicoterapéuticas, por supuesto. En la psicoterapia trataremos de identificar todos los factores psicológicos, sociales, que le sucedieron al hombre en ese momento y entonces darle todas las herramientas de apoyo para que todo esto pueda irse desmenuzando poco a poco y que en algunos casos pues se requiera también el abordaje farmacológico. También eso es algo que puede suceder en algún punto. Entonces aquí lo importante es que veamos que el acto sexual también requiere de una relajación muy importante para que este pueda ser satisfactorio. Cualquier cosa, estoy al pendiente con cualquier duda y pues cuídense mucho. Bye bye. ABC Noticias presenta información viral, nacional e internacional. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rechazó la ampliación de mandato que le dio el Congreso de la Unión y aseguró que terminará sus labores el 31 de diciembre del 2022. El ministro presidente dijo que siempre estará del lado de los derechos humanos de los mexicanos. Además, dijo que no se encuentra dentro del Poder Judicial por cargos o privilegios, sino por sus principios mismos que se han reflejado en los sentidos de sus votos, proyectos y debates. Saldívar Lelo de la Rea dijo que su decisión está tomada con independencia a lo que resuelva la Suprema Corte de inclusive ya lo comunicó al presidente Andrés Manuel López Obrador. De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desconoció la medición sobre la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que registró un aumento del 7.3% en lo que va del sexenio. El jefe del Ejecutivo Federal apuntó que tienen otros datos y que actualmente la ciudadanía en México está recibiendo más ayuda que nunca por parte del gobierno federal. La cifra de mexicanos en pobreza pasó de 51.9 millones de 2018 a 55.7 millones en 2020, un número más alto que la población total de países como España, Colombia, Argentina, mientras que el porcentaje de habitantes pobres creció a 43.9% frente al 41.9% de 2 años atrás. El país también agregó 2.1 millones de personas en pobreza extrema, para un total de 10.8 millones, el 8.5% de la población total, un aumento de 1.5 puntos porcentuales frente a 2018. Pues producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores. Afectó en general. La economía el año pasado se cayó 8.5%. ¿Saben desde cuándo no sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado. Afortunadamente ya estamos en recuperación. Hay una recuperación extraordinaria, excepcional, al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6%.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que las clases presenciales se llevarán a cabo a pesar de que el semáforo de riesgo por COVID-19 se encuentre en rojo por ser considerada una actividad esencial. En reunión virtual privada de la Conferencia Nacional de Gobernadores, encabezada por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y en la que también participó la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, el funcionario federal explicó que el semáforo epidemiológico vigente, cuya nueva metodología fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, requiere que liberemos la posibilidad legal de la Secretaría de Educación Pública de poder llamar a las aulas cuando se tienen semáforos superiores al amarillo. Entonces, esa connotación va a tener, es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones, aunque tengamos el semáforo rojo, dijo Hugo López-Gatell mediante un comunicado. Y esta es la información policíaca. ABC Noticias presenta su sección policíaca, toda la información de nota roja que acontece en Michoacán. Durante los primeros minutos de este viernes, una mujer fue atacada a balazos y murió en una de las calles de la colonia Félix Ireta, localizada en la zona sur de Morelia. Ella tenía entre 20 y 25 años de edad. Algunos vecinos solamente escucharon detonaciones de arma de fuego. Después, al asomarse, hallaron a la fémina tirada e inerte, por lo que rápidamente solicitaron la presencia de la policía. Posteriormente, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, llegó al sitio del hecho de violencia e inició las averiguaciones correspondientes. Por último, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La volcadura de una camioneta de redilas dejó a varias personas lesionadas y una fallecida, percance que ocurrió la tarde-noche de este jueves sobre la autopista de Occidente a la altura del municipio de Cuitzeo. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 237 del tramo carretero Sinapecuaro-Copándaro de Galeana. Paramédicos de diferentes corporaciones arribaron a la escena y confirmaron el deceso de uno de los perjudicados. Asimismo, los socorristas auxiliaron a los sobrevivientes y los canalizaron a un hospital para su correcta valoración médica. Hasta el sitio se desplazaron los especialistas de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las averiguaciones correspondientes y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Una camioneta pixelada al estilo del ejército mexicano fue localizada en un lote privado que está ubicado en la colonia Valladolid de la ciudad de Morelia. El vehículo clonado fue hallado gracias a una denuncia ciudadana. El inmueble en donde fue localizada la unidad pirata está a una calle de la Manuel Tobado, a una cuadra de la avenida Francisco Mujica, en el asentado referido. El sitio fue acordonado por los guardianes del orden para evitar que alguien ingresara. Hasta el momento no hay detenciones relacionadas con el tema, según trascendió durante el trabajo noticioso. Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue localizado en un predio del fraccionamiento Villas de Oriente en la ciudad de Morelia. El hallazgo lo realizaron unos habitantes de la zona durante la tarde de este jueves, así que lo reportaron al número de emergencias 911. Minutos después llegaron los policías municipales, quienes al ver el cadáver delimitaron el perímetro. Posteriormente, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, arribó a la citada dirección y comenzó las investigaciones correspondientes. Después, llevó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Y esa fue toda la información. Este viernes nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias por seguir ABC Noticias. Mi nombre es Margarita Arreola. Que tenga un buen fin de semana.